Y bien, estamos ahora con el doctor Iván Lanera, viceministro de Interculturalidad. Viceministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, la famosa ley de consulta previa se dio el reglamento y empezaría a aplicarse, por lo menos de manera experimental, podríamos decir así, en Loreto, entiendo, ¿no es cierto? A ver si usted nos puede explicar en qué estado estamos, cómo va la cosa. Sí, bueno, una de las cosas que eran importantes empezar a definir eran cuáles eran las medidas que iban a ser objeto de consulta. Y en el caso del sector hidrocarburos ya se ha tomado una decisión junto con el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro, de tal manera que antes de suscribir los contratos de los nuevos lotes que van a ser objeto de licitación, antes de la suscripción de contratos se haga un proceso de consulta. Y para ello se va a tomar como referencia las obligaciones que se derivan precisamente de estos contratos. Antes, una vez producida la licitación y antes, del contrato. Exactamente. De esa manera, además se va a asegurar que los temas que aparezcan en el proceso de consulta puedan ser incorporados también dentro de las obligaciones que se asumen en el contrato. Ajá, o sea que eso ya se ha determinado. Eso se ha determinado. ¿Y hasta dónde se ha avanzado? Ya... El primero que se ha iniciado, porque es el primero que ha habido ya un trabajo de coordinación, en este caso a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, la nueva oficina de diálogo nacional ha conducido este proceso. Se ha llegado a un acuerdo con las organizaciones indígenas del ámbito del lote 1AB para poder empezar con ellos. Sería la primera experiencia efectivamente de implementación de la ley. Y empezar en este caso en la zona de Andoas, esta es la zona en la cual los ríos de Tigres, Pastaza y Corrientes, que es la zona donde está este lote 1AB. Pues el lote 1AB ya ha sido explotado. Exactamente, ¿no? Pero lo que ocurre es que es un lote en el cual lo que actualmente se está utilizando es una parte que dejó algunas áreas sin tocar, sí. Y ahora la nueva licitación incluiría esas nuevas áreas. Ya. Y en esas áreas la idea también es que eso es parte del modelo, que recuerden que el contrato todavía se vence en el 2015, todavía hay un tiempo, claro. Se logre utilizar estas áreas nuevas para exploraciones nuevas, para explotaciones nuevas, y eso origine la posibilidad de una explotación y la continuidad de la misma durante los próximos años. Ajá. Entonces, eso es especialmente los temas que hay que conversar con se ha establecido ya contacto, dice usted, con las organizaciones, con las organizaciones evidentemente del ámbito de la zona del lote 1AB, para que con ellas empiece a trabajar. Lo que hemos quedado es que ahora en este mes de septiembre ya empezamos con ellas la preparación del proceso, para que cuando ya llegue el momento de que tengamos la licitación completada con el trabajo en Perupetro, entremos ya con la parte de diálogo del proceso de consulta, lo cual también haga que los tiempos no se tengan que exceder de manera mayor. ¿Cuáles serían las fases, las etapas, digamos, el protocolo? ¿Cuál sería, cuánto tiempo, sí. ¿Qué fases tendría? Seguiremos los plazos establecidos en el reglamento de la ley de consulta, es decir, a partir de este mes hasta posiblemente el mes de enero tendremos un proceso de preparación del proceso de consulta. Es la etapa de preparación del plan de consulta, está a cargo de Perupetro y el viceministerio vamos a apoyar en este proceso. Luego, una vez culminada la licitación, ahí se entregaría a las organizaciones indígenas ya la propuesta de lo que se va a hacer este contrato. Y luego hay una etapa en la cual las partes en el Estado y los pueblos indígenas vamos a entrar a conversar respecto al lo que se contenido. Consulta es el contrato. Los términos del contrato que pudieran afectar a los pueblos indígenas, porque hay términos que no tienen que ver nada con asuntos que los puedan afectar, pero aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de la utilización de tierras que ellos ahora utilizan, o términos que podrían vincularse con uso de recursos naturales que ellos utilizan de manera tradicional, evidentemente son los términos, esa parte de los términos del contrato tendría que ser objeto de consulta. Ya. ¿Y eso ya ha sido identificado? ¿Qué partes? Ese es precisamente que con Perupetro estamos terminando las coordinaciones ya para, una vez que tengamos ya los contenidos, la licitación y todos los términos de lo que va a ocurrir, podamos tener toda la información completa. Además, hay un dato muy importante, que es que cuando la licitación ya haya concluido, también vamos a saber quién va a ser el operador, cosa que hoy no sabemos. Precisamente la licitación va a poder también identificar quién es el operador, que también es clave, ¿no?, para darle información a las organizaciones indígenas. O sea, entonces el proceso comienza antes de la licitación. Yo entendí que era después de la licitación y antes del contrato. El proceso, efectivamente, del diálogo empieza cuando ya la licitación ha culminado, pero ¿por qué es importante que empiece en ese momento? Precisamente porque en ese momento ya sabemos quién es el operador que ha ganado el proceso. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a estar atentos. ¿Y cuándo es que se va a producir esta licitación? Entendemos que ya en estos meses la presidenta de Perupetro va ya a dar partida a este proceso, ¿no?
Y este es el, digamos, único caso en el que están embarcados por el momento. Es el primero, y estamos trabajando con en este caso, Ministerio de Energía y Minas y con Perú Petro respecto de otros lotes. Y lo que va a corresponder ahora también es que van a editar una norma ya de tipo operativo dentro del sector de energía y minas para establecer esto ya de una manera, digamos, clara para todos los demás casos, de tal manera que cualquier otro proceso ya sepa cuáles son las reglas. Todos los casos de hidrocarburos, digamos. De hidrocarburos y los temas también energéticos, ¿no? Por ejemplo, el tema de hidroeléctricas, que también es un tema importante en la selva, ¿no? De acuerdo. Ahora, el tema de la sierra, se lo pregunto porque hay muchos proyectos mineros que dicen algunos están demorados o paralizados, estuvieron demorados, y otros proyectos incluso, por ejemplo, de redes eléctricas, de transmisión eléctrica, que estuvieron demorados a la espera de que saliera el reglamento famoso de la ley de consulta previa, o saber qué se iba a hacer, o si se iba a hacer o no se iba a hacer. ¿Ahí qué se puede decir respecto del tema de la sierra? Es otro tema de importante, porque hemos trabajado con también el sector de energía y minas en la identificación de aquellos proyectos que podrían estar ubicados en áreas en las cuales existan derechos colectivos vinculados con la identidad cultural, que es el tema del Convenio 69. Entonces todavía no hemos terminado ese trabajo, en ese caso todavía estamos terminándolo. Pero en realidad gran parte de los temas que se han señalado tienen que ver más bien con procesos que estamos buscando una reforma en la parte ambiental. Gran parte de esos temas, si se ha informado, tienen que ver con plazos que están vinculados con los procesos de construcción de los estudios de impacto ambiental, que es un tema que más hay que hacer una reforma. Precisamente el ministro de Ambiente ha liderado un proceso para hacer cambios en el tema y tener un proceso mucho más claro, ordenado en sus reglas, pero también ágil, que es un tema clave para poder... Estudio de impacto ambiental. Claro, porque estudios de impacto ambiental tienen plazos legales, en teoría, ¿no?, de 180 días, que es lo que aparece dentro de las normas, ¿no? Pero han tenido una serie de temas ahí de procesos internos que no han permitido cumplir con esos plazos. Entonces, hay una comisión también del sector de energía, en el cual estamos también participando, que tiene como objetivo precisamente ver la manera de hacer que esos plazos sean los más ágiles posibles y no se produzcan este tipo de retrasos. Pero está el tema de la determinación de cuáles son los pueblos indígenas en el caso de la sierra, porque podrían ser muchos o podrían ser muy pocos, depende exactamente de qué definición se tenga, de qué cosa es un pueblo indígena. Bueno, según el reglamento, según la convención de la OIT, convenio, pues tiene que haber razones, elementos objetivos y subjetivos, es decir, el pueblo mismo tiene que declararse a sí mismo indígena, en buena cuenta. Claro, ese es un tema crítico porque el tema viene con la identificación y la conciencia en realidad del pueblo de tener una cultura distinta. Es un tema muy importante. Entonces, por esa razón, el trabajo en este caso ha sido muy delicado, ¿no? Y estamos culminándolo. En verdad es uno de los temas ¿Y hacia dónde apunta? ¿Tienen algún adelanto? Nosotros creemos que el tema de la lengua indígena sin duda es un elemento bien importante, un indicador bien importante respecto a diversidad cultural, ¿no? Claro. Ese es un buen indicador. Desde luego también el tema de una presencia tradicional, permanente de poblaciones en determinadas zonas del país, también es un elemento bien importante. Pero son indicadores, es decir, te dan cierta pista de dónde puede haber diversidad cultural, pero no son, digamos, ni únicos ni suficientes. Entonces se requiere un proceso ahí muy delicado para evitar que luego tengamos dificultades. Recuerden que finalmente es un mecanismo de diálogo intercultural. Entonces, para que el mecanismo de consulta funcione como instrumento, tiene que existir una realidad de diversidad cultural. Si no estamos todos al interior de la misma cultura, no se requiere ese instrumento, se requiere mecanismo de participación u otras técnicas, pero no un mecanismo de consulta intercultural. Ahora, ya tienen más claridad respecto de la compatibilización entre el mecanismo de consulta previa y el estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental es un mecanismo de consulta también, incluso yo diría hasta más democrático, en el sentido de que consulta no con representantes, sino directamente con la gente, es decir, es democracia directa, griega, con talleres con la propia población y todo lo demás. Entonces, ahí puede haber una superposición, una redundancia, una traba en última instancia, no una complicación a los procesos. ¿Cómo será, digamos? Esto es bien importante porque no todos los tipos de proyectos tienen el mismo ciclo, ¿no? Hay proyectos como por ejemplo los extractivos que tienen un ciclo primero de exploración, luego después solo si hay
suficiente información de que hay recursos que vale la pena explotar, se pasa a una posibilidad de explotación. Entonces, es un tipo de ciclo. Y no es lo mismo la minería que hidrocarburos, por ejemplo, en esa misma línea. Entonces, por ejemplo, en hidrocarburos se ha dicho, busquemos un momento que sea lo más pronto posible, pero que tengamos ya una información más o menos suficiente de lo que vamos a hacer. Entonces, en el caso de Perupetro y Energimil han dicho, ese momento es antes de los contratos. En otros casos, la cantidad de información adecuada para tomar una decisión va a estar más vinculada con el momento del estudio de impacto ambiental. Porque ahí, de hecho, hace poco ha salido una sentencia en un caso en Ecuador, en el caso del pueblo indígena Sarayacu, que está ubicado en la zona digamos, sur amazónica de Ecuador, y ahí lo que ha habido es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo, miren, es muy importante que la pueblo indígena tenga información suficiente para tomar una buena decisión respecto a la consulta. Entonces ha dicho, ese instrumento que va a ayudar a tomar una buena decisión es el estudio de impacto ambiental. Entonces, el estudio ambiental se convierte en un instrumento importante para la toma de decisiones. Entonces, pero podríamos decidir en algunos casos que efectivamente, evidentemente, en este caso del lote 1AB, ¿no? Más adelante van a tener que hacer este estudio de impacto ambiental específicos ya para alguna actividad particular que se haga. Entonces, ahí habrá participación también de los pueblos indígenas en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental. Pero ya no requiere en unos casos no requerirá ya, por ejemplo, una consulta nueva, sino más bien la continuación del proceso de participación que debería ser permanente para asegurar que siempre estén debidamente informados. Y eso pues debería simplificarse las cosas, ¿no? Aprovecharse un proceso y digamos en el otro, ¿no? Porque además se ha planteado, algunos han planteado que al lado del estudio de impacto ambiental debería hacerse una suerte de estudio de inclusión social o algo parecido, con más o menos con el mismo protocolo, con el mismo procedimiento, porque finalmente en los estudios de impacto ambiental la población lo que termina haciendo es pidiendo ser incorporada, pidiendo más servicios, pidiendo más que preocuparse por el tema ambiental específicamente, que puede ser muy técnico. Lo que le interesa a la población, bueno, y yo quiero más agua, o quiero agua potable, o quiero un camino, o empiezan a surgir las demandas sociales propiamente dichas. Entonces, eso formalizarlo en un estudio de inclusión social o económica o productiva, digamos, ¿no? Nosotros tenemos con eso ya... En el gobierno estamos trabajando en una estrategia con ciertas similitudes a esta idea, ¿no? Es decir, y esto va más allá del tema indígena, tiene que ver con todo tipo de población, porque no solamente la población es para todo tipo de población, que es que muchos de los problemas que se producen con los proyectos se derivan a que el Estado llega tarde, y que gran parte de estos temas de inclusión, de las políticas sociales, de la atención de estos temas que son claves para la confianza de la gente en lo que el Estado va a hacer, tiene que hacerse de manera muy temprana, y tiene que ser efectivamente un estudio donde se identifiquen todas las necesidades sociales existentes y que establezca un plan de acción, con el cual el Estado va atendiendo estos temas desde muy temprano, de tal manera que no se vea este asunto como un tema en el cual el Estado llega solamente para dar autorización a un proyecto, sino que es un compromiso previo del Estado que genera un conjunto de condiciones sociales que facilitan crear un clima de confianza para tomar acuerdos. Y donde el proyecto, digamos, forma parte de una estrategia más amplia. Una estrategia más amplia, una solución integral. Exactamente. ¿No? Bueno, pues ojalá que logren resolver. Estamos en eso. Porque el problema de eso, claro, ya tendríamos el estudio de impacto ambiental, el estudio de inclusión social, la consulta de PRIAVANTE. El problema de esto es que ya son demasiadas cosas, ¿no? Habría que ver la manera de... Estamos buscando de maneras de hacerlas todas, ordenarlas. Recuerden que la consulta no es para todos los casos, solamente es para una situación. Los instrumentos de participación también tienen que mejorar. Entonces son varios elementos que se están juntando. Y creemos que es una parte de una reforma, ¿no? Y hay que llevarla de una manera tal que asegure derechos, pero que también brinde a los inversionistas las garantías de que las cosas se van a hacer de buena manera. Ojalá que el gobierno haya la suficiente inteligencia para poder integrar estos procesos de la manera más simple posible. Muchísimas gracias, Iván La Negra. A ustedes, gracias nuevamente. Viceministro de Interculturalidad. Estos temas delicados, complejos, si se diseñan bien nos van a ayudar a avanzar, si se diseñan mal pueden trabar todo, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Farid Cajat, internacionalista, por el tema del acuerdo de paz, el proceso de acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC, que ha sido anunciado hoy día, el inicio de ese proceso, por el presidente Santos y también por un dirigente, un líder de las FARC. Y bueno, de eso vamos a hablar con él. Regresamos.